Al utilizar la expresión muchachos, Walsh desea no establecer diferencias genéricas en un momento en que la igualdad se obtiene fatalmente ante la tortura o la muerte, aunque no haya sido efectiva en el seno de las organizaciones armadas. Pero hay algo más en la elección del sustantivo. Walsh habría deseado hijos varones, pero consentía en que las mujeres podrían ser iguales en tareas de varones. Patricia Walsh, en una entrevista realizada por la revista La Maga en marzo de 1995, recuerda su infancia y la de su hermana Vicky en una isla del Tigre, en una casa llamada Loreley y luego en otra llamada Liberación. En el recuerdo, los juegos propuestos por el padre no solo las prueban iguales a varones, sino iguales entre sí. Mirar el cielo desde el muelle y registrar las constelaciones, pescar y cazar en un simulacro de pobreza y comienzos del mundo, y una más osada, probar la credibilidad de la telepatía al pensar en una palabra que él adivinaría a merced a una concentración instruida por la lectura de recientes experimentos rusos, como el del ingeniero Vladimir Fiedman del Departamento de Bioinformación del Instituto Popov de Moscú. Fueran o no fueran ciertos los dichos sobre Walsh, o reconstruidos a la luz de revelaciones posteriores, certifican su gusto por el desciframiento, como lo hiciera en Cuba, cuando interpretó, mediante un manual de criptografía recreativa, un despacho de tráfico comercial de la agencia Tropical Cable que permitía ubicar el sitio donde los Estados Unidos entrenaban fuerzas mercenarias para invadir la isla por Playa Girón. Vicky ha escrito en su diario íntimo que entre su hermana, su madre, su padre y ella existía una relación a la que llama tácita, que si se encontraban juntos pasada la media hora y, aún durante ese periodo, no tardaba en estallar el conflicto hasta el punto de, concluía, no constituir entre todos una familia, sino individuos capaces de luchar por la vida seriamente y jugándosela el día a día. Claro que, aclaraba, esto desde su punto de vista. En la entrevista para La Maga, Patricia dice que era una familia de seres parecidos, con enormes diferencias políticas, que se discutían a gritos, lejos de toda etiqueta de burguesía ilustrada, y donde nadie cedía hasta el puñetazo en la mesa, el vuelo de las servilletas, el levantarse precipitado que hace tambalear la vajilla, sin miedo a la mirada ajena. En tiempos en que Vicky y Rodolfo Walsh militaban en Montoneros, la ortodoxia de la Asociación Psicoanalítica Argentina afirmaba con simpleza que muchos jóvenes abrazaban la lucha armada en una ecuación edípica mal resuelta con sus padres militares, o como un pasaje al acto realizado en nombre de padres que transmitían ideales políticos revolucionarios, pero que habían eludido la acción. En realidad, muchas familias habían puesto el cuerpo al mismo tiempo en la misma causa, aunque a menudo en diversos espacios de la lucha que poco a poco fue haciéndose armada. En otras, los cuerpos fueron separados por la política. Hubo padres que sustrajeron los suyos negándose a ser instrumentos de una táctica que los dejaba al descubierto frente al enemigo y cuya palabra no logró de persuadir a los hijos de que sustrajeran los suyos, puesto que esos hijos enunciaban la razón de otra sangre, la derramada. Hablé con tu mamá, orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida, escribe Walsh en carta a Vicky. Ese hablé deja en la ambigüedad de la situación con su ex esposa, de la que estaba separado. Sin mentir, pone en escena el duelo de a dos que quizás, en la realidad, se haya limitado al pesar compartido durante un encuentro clandestino o un contacto telefónico. Algunos tesoros conservaba Lilia Ferreira, un viejo diccionario Casares desvencijado por el uso, una lupa, la mesita donde Rodolfo Walsh escribió las últimas invectivas y el diario de Vicky, unas pocas páginas fotocopiadas de un gris oscuro debido al sistema precario de la época y con los errores de tipeo cubiertos por enérgicas letras X. Lilia me prestó el diario. No me atreví a fotocopiarlo a mi vez,
Reprodujo a mano algunos párrafos, ignorando que no podía publicarlos sin un permiso de los sobrevivientes de la familia Walsh. Recuerdo el impacto que me provocaron esas anotaciones propias de un adolescente. Recuento de amores, algunos agriamente descriptos y juzgados, reflexiones sobre cada acto de la vida cotidiana considerado importante, desde la voluntad de hacer dieta hasta la promesa de trabajar más, leer más, intermitentemente, el registro de un deseo imperioso por asumir el compromiso político imaginado como un fundirse con los otros, encontrar entre ellos un lugar de pertenencia. El estilo era serio, pero también juguetón. Por ejemplo, en el detalle de un juego oracular que quizá haya sido disparado por una conversación entre amigos o con algún miembro de su familia, y que comienza anunciando una guerra entre Oriente y Occidente encabezada por los chinos. Vicky no duda. En el futuro los rusos estarán aliados con Estados Unidos y para esa época Cuba habrá desaparecido del mapa. La causa de la guerra va a ser la cuestión árabe. La guerrilla en América no triunfará porque la guerra será más importante. Condenarán a muerte a Regis Debré. Fidel Castro permanecerá exiliado en su propia isla. Según esta butad profética, el padre que instruía sobre constelaciones, telepatía y supervivencia parece haber legado la pasión por investigar, pero en su vertiente científico-técnica. Ella trabajará con isótopos y lo hará para curar esquizoides, no da más detalles. Toda profecía es hermética. Se ganará la vida sin recurrir al inglés, ese bien de familia tardío que su padre adquirió en un colegio para huérfanos y pobres de Capilla del Señor. Sí haciendo una clase de teatro al que llama chabacano, tal vez con el ademán de una juvenilia provocadora. Hay, en esas figuras delirantes, cálculos sobre el futuro que se han cumplido. El crecimiento de China, la cuestión árabe, el fracaso de la guerrilla en Latinoamérica. Otros no. Regis Debré no será condenado a muerte, sino que abjurará de la revolución, y Fidel no permanecerá exiliado dentro de la isla ni será inmortal. El rival de su padre es Sábato, intuye Vicky, quien logrará más popularidad que él debido a su servilismo, y es cierto que la sostuvo algún tiempo, a raíz, más allá de su fama literaria, de su trabajo en la redacción del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, antes de que se recordara su comida con el general Videla, en la que un cura, el padre Castellani, cortó las digestiones de varios presentes y fue más firme que él para pronunciar el nombre de un escritor desaparecido. Haroldo Conti. Equitativa, Vicky lee en cada uno de los miembros de la familia el cumplimiento de sus deseos bajo la forma de éxitos internacionales. Ella ganará el Premio Nobel de Medicina y su padre el de la Paz. Pero su premio se deberá a un descubrimiento robado a su hermana Patricia, quien escribirá una novela contándolo, y es mejor que sea así, comprende. Todos los Walsh son justicieros. No le creerán, ya que Vicky había cimentado su camino al Nobel con otros descubrimientos importantes. A pesar de que ella vaticina la desaparición de Cuba, imagina que ese será su destino, como el de su padre y el de los militantes revolucionarios en ese período. Será terminante. ¿Ya le es evidente la radicalización del padre? Él no se realizará en literatura. Se imagina fuera de la Argentina, su muerte en Birmingham, por la sonoridad del nombre Birmingham. Si antes ha descrito la familia comunidad en conflicto entre intransigentes, en la profecía hay perdón para ella, de Patricia por su plagio y justicia para la madre, quien a menudo queda algo excluida de un relato sobre la familia que parece reducirse a un triángulo: mi hermana, mi padre y yo. Tendrá su propia escuela de ciegos. Habrá que esperar más tiempo para saber si no existirá más el comunismo, como afirma, solo chinos. Toda la profecía es megalómana, internacionalista. Los hijos de ella y de Patricia serán de probeta en distintos países europeos. La idea de exilio atraviesa todo el texto, y una certeza: ella conocerá el amor ahora. Frase que de algún modo interrumpe el género profecía. Cuando las Walsh no son Walsh, pero no dejan de serlo, pueden ordenarse de otra manera los temas del padre. El delito, el plagio, la información internacional,
Todas las noches, cuenta Horacio Berbisky, escuchaba la BBC de Londres, La Voz de Alemania, La Voz de los Estados Unidos, Radio Canadá Internacional y Radio Nederland. Y los premios. Ese Pulitzer que dice desear, como todo periodista, de raza. Vicky profetiza que Patricia morirá del corazón. O sea, la muerte considerada más breve, pero también, si es verdad que el azar no existe, el anuncio de un corazón roto es la oscura intuición del efecto en la sobreviviente de su propia muerte y la de su padre. La singularidad de los miembros de la no familia Walsh, pensada como un cuerpo común, en el que cada uno pone un acento propio, sigue escribiéndose, y el premio Nobel, como Vicky anuncia en el final de su profecía, queda en familia.